Estos casos son solo el simple ejemplo para todos aquellos que quieran seguir los pasos de estos supuestos influenciadores de redes sociales, esos que no aportan nada y solo muestran basura a las audiencias. Pero una de las cosas que se ha perdido por el tiempo es simplemente el gusto por la vida, y quizá en estos momentos las nuevas generaciones en México y quizá en Latinoamérica no dimensionan la importancia de portarse bien para seguir en este mundo con mucha tranquilidad. Debido a que en estos momentos, gracias a la tecnología, ya cualquiera puede subir un video a las redes sociales y en un golpe de suerte puede viralizarse para luego seguir una vida de fama, muchas veces efímera, pero que casi siempre el contenido de todos estos personajes es tan vacío, sin chiste, que no aporta nada y materialista, que por increíble que se vea, pareciera que a esas audiencias jóvenes es lo que les gusta. Soñar con ser como ellos, con tener esa vida de lujos, excesos y desenfreno, debido a que los personajes que desfilarán a continuación no solo fueron presa de sus mañas, sino también de los vicios, del dinero más que nada, además de una fama que los hizo sentirse intocables, que nadie podía con ellos solo porque eran desmadrosos, presumían coches, departamentos, yates, ser modelos en videos de corridos de malandros, viajes al extranjero y muchas cosas que les encanta a esa fauna que se maravilla con simplezas materiales, mismas que desean tener lo que nunca han tenido en sus vidas, porque por ejemplo, cuando un disque influencer sube un video de una peda en un antro pisteando champaña, es muy probable que el joven que consume ese contenido quiera emular en algún momento de su vida esa noche de farra con sus amigos. Sin embargo, los contextos son totalmente diferentes. Mientras el influencer tiene el dinero suficiente para ser financiado por quien sea, el consumidor quizá no lo tiene. Y tal vez nunca pueda accesar a esos privilegios, los cuales terminan siendo una meta. Sin embargo, en el contexto del consumidor, y muchas veces en su pobre mentalidad subdesarrollada, empieza a desesperarse, porque él desea, por ejemplo, comprarse una botella de champaña, pero no tiene ni siquiera para tragar. Por ende, busca la forma más rápida y sencilla de conseguir dinero, y obviamente muchas veces no es trabajando honradamente. Este sentimiento de necesidad y de ansiedad por obtener algo que acaba de ver en las redes más los vicios que este arrastre lo llevará a buscar dinero de donde sea. Y es allí donde la mala influencia termina repercutiendo en una persona ignorante que aplaude a tipos que se la beben en las fiestas, las mujeres que presumen fotos en yates o en departamentos lujosos. Algunos presumen mujeres tuneadas, otros autos extremadamente caros y una vida de privilegios que cualquiera que se postre ante el dinero quisiera vivir y tener. Allí es donde entra esta clase de personajes que no influencian a nadie más que a los más débiles de voluntad y a todos aquellos que desean las cosas peladitas y a la boca, que no tienen raciocinio propio ni sentido por la vida y en un acto envalentonado deciden hacer lo mismo que el supuesto influencer. Y allí es donde la malicia se propaga, que muchos se meten a delinquir, empiezan robando, luego se cansan y mejor prefieren ir a buscar chamba, con los mañosos quienes cada año buscan carne de cañón siendo jóvenes de entre 12 y 19 años de edad. El rango perfecto para no solo adiestrar a quienes desean su trocón, su morra tuneada y su fusca, sino también dinero, pero sobre todo respeto. Acompáñame a escudriñar a 4 disque influenciadores de redes sociales que marearon a las masas y que fueron referentes para vivir en el alucín de aquellos que deseaban ser como ellos porque estos sujetos presumían lo que un chamaco de 13 años en adelante no puede tener a su alcance. Sin embargo, algunos no vivieron para contarlo y otros simplemente tuvieron que exiliarse debido a que los negocios que estaban practicando los obligaron a terminar en el olvido. Creadores de contenido basura que se llevaron el aplauso de las masas ignorantes. Desde modelos tuneadas hasta vatos que se sentían dioses, solo por andar pisteando con malandros. Es por eso que hoy te presento 4 malos influencers que se sentían intocables y que terminaron muy mal. Antes de seguir con el video te invito a suscribirte al canal, activa la campana de notificaciones para que recibas todo nuestro material y las narraciones en vivo. ¿Te divertirás? Te lo
lo aseguro. Muchos todavía recuerdan a Juan Luis Lagunas, mejor conocido como el Pirata de Culiacán. De hecho, en este canal ya hicimos un video referente a este personaje y cómo fue su vida por allá del 2015 al 2017, la cual estuvo llena de miseria desde que nació, misma que injustamente lo orilló a tomar el camino más fácil en este universo. El pirata se hizo muy famoso en aquellos ayeres en las redes sociales, por el simple hecho de andar en las fiestas, de farra y de andar talqueando al perro. Cosa que en esos ayeres era más que suficiente para mostrarles a los jóvenes de la época que se podía ser famoso por el simple hecho de andar haciendo desmadre a diestra y siniestra. Por cierto, en esas épocas, muy pocos creadores de contenido se aventuraban a subir a sus redes sociales algo que tuviera que ver con la vida común y corriente sin guiones, y por eso el Pirata de Culiacán obtuvo un impacto interesante en esas épocas, pues sus videos no aportaban absolutamente nada de bueno a la sociedad, porque solo eran fiestas, alcohol, descontrol y hasta tóxicos. Todo documentado para que mucha de la raza que lo seguía le siguiera adorando por atreverse a semejante inmadurez. Tal vez podríamos suponer que el Pirata de Culiacán fue el pionero de los creadores de contenidos inservibles, que se hicieron famosos solo por romantizar a la maña, pues entre sus borracheras también presumía que se codeaba con los malos de poca monta que lo llamaban a sus fiestas de alcurnia para que amenizara con fondos y pasones dignos de cualquier tipo desquiciado y sin algún rumbo fijo. Esos que empezaban a idolatrar a la cultura de la maña que poco a poco en esos tiempos se hacía más viral y que incitaba a todos aquellos vatos de prepa y secundaria al halconeo cuando menos, para poderse tomar unas chelas modelo o unas victorias bien frías, presumir un celular usado y 500 pesos en la cartera. El Pirata de Culiacán era eso, un tipo de escasos recursos, con una vida vacía y carencias que lo orillaron por cuenta propia al camino de la ruina, que incitado por la inmoralidad y por las malas compañías, decidió mostrar esa vida fácil de lujos y materialismo, a lo que muchos jóvenes aspiran por ahora, mostrando lo sencillo que puede ser si te entregas a las organizaciones del dinero rápido y manchado de porquería. Al ver todo eso en sus manos, cosa que en su primer círculo social jamás iba a tener, fue seducido por la facilidad de obtener estos privilegios envidiables, pero que, directamente proporcionales, también son efímeros. Este sujeto se metía todo lo que tuviera a su alcance, con tal de crear contenido. Armonizaba fiestas diciendo estupideces y muchas veces se grababa en estado inconveniente. Eso hacía que las jóvenes audiencias que tenía fueran influenciadas por este submundo que atrapa, y la única forma de salir es simplemente con los pies por delante. Y así fue como la fama efímera de este sujeto terminó en 2017, cuando semanas antes había dicho que el jefe de la organización de las 4 letras se la pellizcaba, además de retarlo en un video que subiría a sus redes sociales. Y es que el pirata ya se sentía poderoso, solo porque era famoso y tenía acceso a chupar con algunos jefes de plaza. No obstante, después de ese envalentonamiento, se andaba paseando muy campantemente en una zona importante de Zapopan, donde en una noche de reventón, el pirata, de 17 años de edad, avisó a su audiencia que estaría en el bar Mentados Cántaros. Al llegar, estuvo un rato en el desmadre hasta que el infierno le arropó con 15 pepinazos la capa de lípidos que se cargaba antes de ir a pistear. Nomás ahí quedó un güey que se valió de su pobreza para justificar sus marrullerías, de codearse con gente gandalla, y hasta esas fechas, el pirata tenía en sus redes sociales 36,000 seguidores en Twitter y menos de 1,000 suscriptores en YouTube. En Facebook tenía al menos 20,000. Al final, nadie fue a reclamarlo, terminando olvidado para siempre y rara la vez se le recuerda, más cuando transporta a otros personajes importantes de la Tierra al inframundo, fingiendo ser como un alebrije. Ya habíamos hablado anteriormente de este personaje. Si no has visto ese video, te lo dejaremos en la descripción, ya que la historia de Marcos Eduardo Castro Cárdenas, alias Marquitos Toys, es ciertamente turbia, pero a diferencia del Pirata de Culiacán,
Este sujeto no presumía fiestas y borracheras de cantina, sino que se volvió famoso solo por mostrar contenido lleno de vanidad, donde presumía autos extremadamente caros, esos que solo puedes obtener de dos formas: que seas un millonario exitoso o que seas parte del sistema de la maña en México y estés metido en el blanqueo de activos con estas organizaciones. De hecho, es interesante el tema de Marquitos Toys, ya que este sujeto se hizo muy viral, que hasta en YouTube, quien en un acto de doble moral, a sabiendas que su contenido hacía apología a los malandros, le gustó este contenido y nunca se lo desmonetizaron, y hasta clips de películas haciendo apología a la maña, todo con anuncios. Y es sencillo entender, pues Marquitos Toys tiene más de 4.2 millones de suscriptores, por lo cual influencia a mucha gente, que de alguna manera es joven, sueña con meterse a estos menesteres donde el dinero mal habido fluye a raudales. Pero bueno, seguramente muchos conocen su contenido, que va desde presumir carros de lujo hasta juntarse con gente que estaba metida en el negocio, como el famoso Nini, Néstor Isidro Pérez Salas, quien era el jefe de seguridad de los hijos del que cavaba túneles. Pues luego de que se desatara la guerra entre los mayos y estos, toda la basura de estas organizaciones que tenían de manera interna empezó a fluir. Cuando le cuestionaron a Marquitos que qué onda con sus amistades, solo contestó lo siguiente: uno no decide en qué trabaja un amigo. De hecho, desde finales del 24, la otra organización ha emprendido una cacería sobre algunos influencers de poca monta, como el Gordo Perucci, el Jasper o el Pinky, todos ellos ya con Belcebú. Y apenas en marzo de este año en Ensenada, reventaron a su hermano Gail Castro cuando estaba comiendo camarones en un restaurante. A partir de allí, los mayos soltaron a la jauría y publicaron a los hermanos de Marquitos y a este como gente que estaba blanqueando activos de sus contras. Y ahí fue donde reventaron los negocios de Kevin Castro y Marquitos Toys, llamados Ranch Roll, restaurantes ubicados en Mazatlán y en Culiacán. Al final, este sujeto se terminó yendo de México. Ya no sube contenido y al menos en algunos videos ha mostrado que se ha deshecho de algunos carros de lujo que antes presumía. No obstante, su hermano Kevin, quien salía en su contenido, terminó yéndose a dar la vuelta a China como si nada hubiera pasado, mientras que su hermano le daban sacrosanto adiós en Guadalajara, en un lugar con alto control y sobre todo, con mucho hermetismo. Todavía hay quien dice que los hermanos Castro y su familia no tienen vínculos con las empresas, pero hay otros que dicen que están metidos hasta la médula, además de tener el tiempo contado. Este es un caso que ejemplifica y confirma magistralmente que la fama es efímera y que la ambición puede acabar contigo mismo. Lupita TikTok, una mujer con problemas cognitivos, tuvo mucho revuelo en los últimos meses en las redes sociales, pues hasta hace algún tiempo solo algunos niños rata la conocían, pero después de que se supo que la disque influencer de TikTok estaba embarazada, todo cambió, ya que muchos querían saber quién le hizo el favor a Ronaldinha de que tuviera la dicha. Y cuando fueron a ver quién era el novio suertudo de esperar cría, se dieron cuenta que algo andaba medio raro, ya que quien anduvo con Lupita fue un tipo que daba rondines en los camiones por la ciudad de Monterrey. A raíz de eso se supo que el tipo era mucho mayor que ella. Su nombre es Ricardo, quien en un podcast, cuando ya estaba volviéndose famoso, había revelado que se casó con Lupita cuando ella tenía 14 años de edad y él 29. Llevando este caso más allá, pues luego del nacimiento de la niña llamada Kareli Yamilet, todo estaba muy bien, pero según los informes del DIF estatal de Nuevo León, la bebé había nacido bien y no tenía ningún problema físico, por lo que al llegar a su casa con sus papás, todo se descontroló, ya que al poco tiempo la niña se empezó a enfermar, cayéndole una sepsis. Y después de 17 días internada en el Hospital Materno Infantil de Nuevo León, la niña se mudó a vivir con San Pedro. El tema acá es que según los informes médicos, le cayó esta infección, gracias a los malos cuidados que recibía en casa, pues según algunos dichos la bebé estaba mal cuidada. Sus papás se dedicaban según a meterse en el vicio, al grado de dejar todo a la deriva. Sin embargo, otra versión de los hechos fue dada por la misma Lupita, quien según en una primera intervención médica le habían dicho que todo era un mal genético.
Al final del día, durante todo el viacrucis en el hospital, mientras Lupita TikTok se la pasaba haciendo contenido y lucrando con su embarazo, o la abuela haciendo cola para entrar al hospital, el marido de esta mujer se la pasaba echando desmadre, viviendo de la fama efímera y chupando con sus compas, además de buscarle manager a su esposa, porque ojo, el tipo bien volado porque los medios y millones de personas le prestaron atención para seguir vendiendo la historia. Mientras este sujeto se la caguameaba en la banqueta esperando que la lana llegara, al final la niña se peló. Y entonces el DIF Capullos de Nuevo León hizo todo por señalar la negligencia de los padres en el cuidado de la niña. Pues mientras estos estaban más preocupados por grabarse y hacer que Lupita dijera tonterías, esta ya se iba. Y ahora la Fiscalía del Estado no solo ya vinculó a proceso al marido de Lupita, sino que están viendo la manera y posibilidad de meterlo al bote no solo por negligencia en el cuidado, sino también por el agandalle a la TikToker, cuando ésta tenía 14 años apenas aprovechándose de un problema en el razonamiento de esta mujer. Por ahora, el vato se encuentra en prisión preventiva. Este caso, de alguna manera, ha mostrado que el ser influencer lleva consigo una gran responsabilidad, porque hoy en día a cualquiera que tenga algunos miles de seguidores ya puede ser considerado influencer. Así es como los medios tradicionales tratan de venderlo. El video de este personaje ya lo subimos hace algunos días y te dejaré el link en la caja de descripción para que lo disfrutes después de ver este video. En fin, el caso de Valeria Márquez tiene muchos aristas que aún no pueden resolverse, y en algunos cabos sueltos pareciera que van enfocados a que esta mujer terminó entregando el equipo porque se juntaba con gente que andaba en malos pasos. De hecho, en las últimas horas ha salido a la luz algunos de los negocios que tenía Valeria, uno de ellos cuando fue modelo en uno de los videos del cantante de corridos de los malos, Luis R. Conríquez, en su canción llamada Koenigsegg, que es una marca de autos de lujo sueca que en los últimos años ha sido objeto de deseo de todos los jefes que se alimentan de estas organizaciones funestas. Ya sabe, así como las marcas de whisky como Buchanan's, de ropa, bolsos y zapatos como Louis Vuitton, Balenciaga, Dolce Gabbana o Gucci, terminaron choteadas por este gremio. También hay marcas de autos que terminan siendo el deseo de estos personajes, como el Porsche o el Koenigsegg. Además, Valeria era modelo de marcas de joyería como Golden Deluxe, marca que usan también los empleados de la maña. De hecho, la música que ocupaba en sus contenidos eran corridos tumbados. Vaya, la señora estaba muy involucrada en ese submundo, al menos por los gustitos, y además de que el vato que la andaba cortejando mandaba cientos de rosas, típico de aquellos que buscan a la clásica mujer oxigenada, con silicio por delante y por detrás, o que en su defecto pagan para que se hagan sus arreglitos, ya que tristemente esta fauna tiene una demarcación muy lógica en las mujeres que desean tener dinero y poder, a costa del cuerpo matic para presumir una vida de lujos y billete. Valeria Márquez se fue de la manera más grotesca posible, y dentro de esta historia se abre un entramado que va desde los celos, de una puja por el poder, de tener información valiosa de gente peligrosa. Algunos apuntan a que Vivian de la Torre fue el artífice de todo porque tenía menos seguidores que ella, porque le envidiaba su supuesto éxito. Y hasta hay una supuesta plática por Instagram entre Vivian y su empleada de nombre Erika, quien ese día de los hechos estaba allí. Fue la que apagó la transmisión en vivo sin mostrar un solo grito, sin desesperarse, sin nada, como si ya todo estuviera hecho y dicho. Y ahí en la foto donde se logra ver el chat, Erika le dice a Vivian que está asustada, mientras que la mejor amiga de Valeria le dice que se debe capitalizar el plan. Hasta ahora, la fiscalía no ha emitido ningún comunicado, solo que seguirán las indagatorias y que se han entrevistado con el círculo más cercano de Valeria. Y lo único que se sabe por el tema de la fiscalía es que quien hizo la chamba es una persona especializada en este tipo de situaciones, tal como se mostró en el video. O sea, alguien mandó a ejecutar el plan. Además, Vivian salió a desmentir su supuesta relación con los hechos, diciendo que jamás tocaría a su amiga. Por ahora, hasta la presidenta Claudia Sheinbaum
pidió esperar los resultados de las indagatorias de las investigaciones de la Fiscalía, el móvil de los hechos y quiénes fueron los responsables. Valeria Márquez no era una influencer, porque no dejaba nada bueno ni de provecho, pero eso no justifica que no se pida justicia para ella y miles de mujeres que ya no vieron la luz del sol. Solo era una mujer que le gustaba vivir en la opulencia, que igual en su círculo tenía gente que la andaba cazando, y que cabe en la probabilidad que se haya juntado con personas muy peligrosas y vengativas, aunque muchos creen que esta mujer solo encontró lo que siempre buscó, porque no a cualquiera le aplican la venida del Señor de esta manera. No a una persona X y sin fama, o sea, lo que ella no pretendía ser. Aquí cabe reflexionar lo siguiente: a nadie le apagan el CPU solo por ser buena persona y no decir nada. Cuando existen ese tipo de situaciones es por algo que hay detrás. En todos estos casos siempre hay un común denominador: el deseo humano de presumir lo que se tiene, lo que no se tiene y lo que se aspira a tener. El primero terminó en la basura porque la fama le calentó el hocico. El segundo está fuera de México, lejos del alcance de sus contras porque sus vínculos con la gente del Señor de los Túneles era muy fuerte al grado de hacer lavados con Clorox y así generar ingresos en restaurantes. El tercero, un tipo miserable que se agandalló a una persona que ni siquiera puede hilvanar una palabra clara. Además de la gente que le mama la cultura de la maña, que de alguna manera se hace exitoso de la noche a la mañana. ¿Con qué dinero? A los 23 años teniendo un salón de belleza equipado, siendo una familia modesta y en pleno centro neurálgico de Zapopan. Un lugar plagado de gente mala que se dedica al negocio y no. Esto no es hacer una crítica desproporcionada, sino mostrar la terrible realidad de aquel dicho que dice: no pasa nada, yo soy intocable. Cuando en realidad las cosas siempre pasan por algo y las deudas en esta vida, todas siempre terminan por pagarse. Pero dime, ¿qué otro caso faltó mencionar en este top? ¿Dejarías tu tranquilidad por unos cuantos pesos y unos coches o negocios lujosos para presumir tus fotos y videos en redes sociales? ¿Crees que alguno de estos sujetos hacía contenido de calidad? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.